Queridos amigos, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sea real en la vida de cada uno de ustedes. El título del tema en esta ocasión es la culpa. Es increíble, queridos amigos, imaginarnos que hay millones de personas en el mundo que cargan con sentimientos de culpa. Se sienten culpables por algo. Quizás su pasado, su presente o la inseguridad hacia su futuro. Se sienten culpables de algo. Temen y están enfermándose a consecuencia de estos sentimientos de culpa. Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios es el mayor consejo que nos orienta, es la mayor fuente de información, de consuelo y de esperanza para aquellos que tienen este sentimiento que les agobia, que les desespera, que les angustia. La palabra de Dios en Salmo 130, versículo 3 y el versículo 4 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aquí hay una gran realidad. En primer lugar, todos somos culpables. Todos los seres humanos nacemos con la carga de pecado en nosotros. Lo único que nosotros necesitamos para ser pecadores es nacer en esta tierra. Por lo tanto, es parte de nuestra triste herencia. Una herencia de pecado, una herencia de rebeldía, de rebelión en contra de los mandatos y en contra de nuestro amado Dios, dado por nuestros primeros padres. Por lo tanto, queridos amigos, la palabra de Dios no solamente nos presenta la realidad de nuestra pecaminosidad, sino la fuente maravillosa donde nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. La palabra del Señor dice: pero en ti, oh Dios, Jehová, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Queridos amigos, el sentimiento de culpa es una de las experiencias emocionales más dolorosas que puede experimentar el ser humano. Este sentimiento puede causar vergüenza, temor, tristeza, enojo, angustia, incluso hasta enfermedades físicas. Aunque son desagradables los sentimientos de culpa, Dios puede usar estos sentimientos para conducir a los pecadores al arrepentimiento y al pie de la cruz, donde podemos encontrar el perdón anhelado que nos va a permitir vivir la vida en paz con nosotros mismos y con nuestro amado Dios. Pero a veces, queridos amigos, este sentimiento de culpa hace que la gente se sienta culpable de algo por lo que no es responsable, como en el caso del sobreviviente de un accidente de auto, o el caso de los hijos de padres que se divorcian. Pero cuando el sentido de culpa es justificado, cumple el papel de una buena conciencia y la persona es impulsada a buscar soluciones. Queridos amigos, es increíble imaginarse que hay millones de personas que sufren fuertemente por cargar su sentimiento de culpa y sienten que han hecho algo malo. Puede ser que hayan dañado a alguien o pueden sentirse indignos y pecadores ante nuestro Dios.
pero saben que son culpables de algo y cargan con esos sentimientos agobiantes y desesperantes. Por lo tanto, dependiendo de las elecciones personales, la culpa puede ser altamente destructiva, como en el caso de Judas, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que menciona la Biblia, o puede ser altamente positiva, como en el caso del apóstol San Pedro, que se arrepintió, sabiendo que había fallado delante de Dios. No así Judas. Judas traicionó a nuestro maestro y terminó quitándose la vida por su sentimiento de culpa. Llegó a la desesperación. Sin embargo, el apóstol San Pedro, aunque supo que había traicionado a su maestro, él se arrepintió, lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Solamente existe una manera, queridos amigos, de cómo nosotros podemos solucionar esta situación: buscando el perdón de nuestro amado Dios y de la persona a quien nosotros hemos ofendido. Si se canaliza apropiadamente, Dios puede usarla para nuestro beneficio. Mucho va a depender de nuestra actitud hacia la culpa que sentimos y de lo que elegimos hacer con ella. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 8 al 13, está el caso de Adán y Eva. ¿Cómo manifestaron Adán y Eva la culpa que ellos experimentaron? ¿Qué estuvo mal en la reacción de Adán? Adán dijo: la mujer que me diste. Adán no asumió su culpa. Pensó que él no era el responsable de haberle fallado a nuestro amado Dios y de haber recibido parte del fruto, comerlo y pecar delante de nuestro Padre eterno. En cambio, queridos amigos, Eva dijo que había sido engañada. Ella asumió su responsabilidad. Ella dijo: la serpiente me engañó y yo comí. La culpa, queridos amigos, fue la primera emoción desfavorable que sintió el ser humano. Después que Adán y Eva hubieron pecado, su conducta cambió radicalmente. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, dice el versículo 8. Queridos amigos, esta reacción de nuestros primeros padres indicaba miedo a su padre y amigo, y al mismo tiempo vergüenza de enfrentarlo. Dios había sido claro con ellos, advirtiéndoles que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, pero no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos, eso fue lo que hicieron: comer del árbol prohibido y rebelarse en contra del mandato divino. Antes de su caída, nuestros primeros padres sentían gozo en la presencia de nuestro amado Dios, pero ahora se estaban escondiendo. Además, queridos amigos, sintieron tristeza, especialmente al darse cuenta de las terribles consecuencias de haber desobedecido a nuestro amado Dios. Queridos amigos, la culpa puede producir una reacción automática: echar la culpa sobre otro o justificar la conducta propia con argumentos. A esta reacción se le ha llamado proyección y racionalización. Es un término donde las personas tratan de justificar sus acciones equivocadas. Proyectan sus errores sobre otros. Queridos amigos, se alega que la gente proyecta su culpa sobre otros o sobre las circunstancias para aliviar la carga de su culpa. Muchas personas buscan esta proyección para no asumir su responsabilidad. Esta proyección, queridos amigos, es un mecanismo de autodefensa que tienen los seres humanos en forma natural, donde
no asumen la responsabilidad de sus pecados y proyectan sus faltas sobre otros. Otros son los culpables. Ellos, muchos, no asumen la responsabilidad porque no se sienten culpables. Sin embargo, queridos amigos, esto, aunque nosotros lo podemos proyectar de esta forma, delante de nuestro amado Dios, nosotros somos realmente culpables porque nacemos en primer lugar en un mundo lleno de pecado y en segundo lugar cuando nuestros comportamientos son incorrectos. Dios sabe perfectamente la fuente del mal y quién es el que debe de asumir realmente su responsabilidad. Queridos amigos, echar la culpa sobre otros no es bueno y no resuelve nuestro mayor problema. No es bueno para las relaciones interpersonales y al mismo tiempo es una barrera para el perdón que nuestro Dios quiere otorgarnos. La única solución, queridos amigos, ante la culpa y el pecado es aceptar la responsabilidad plena por los actos propios y buscar al único que puede proveer la libertad de nuestras culpas. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Queridos amigos, no necesitamos cargar nuestros sentimientos de culpa. Cuando hemos aceptado, cuando hemos asumido nuestra responsabilidad, podemos acudir a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y encontrar en Él perdón, y vamos a ser descargados de las faltas que hemos cometido. Algunas personas sufren de culpa por razones equivocadas, o sea que no son su responsabilidad realmente. Por ejemplo, parientes de alguien que cometió un suicidio. A veces los familiares creen que no estuvieron vigilantes y pendientes de los actos de esta persona que cometió un suicidio y se sienten culpables. Esa no es su responsabilidad. O el caso de un sobreviviente de un accidente automovilístico o de niños de una pareja que se divorcia, como ya hemos mencionado. Queridos, estos son ejemplos típicos muy a menudo de culpa sin fundamento. La persona no es responsable de los actos de otros. Esta gente que asume responsabilidades que no les corresponden, que asumen el pecado o la culpa cuando no son culpables, necesitan recibir la seguridad de que ellos no son responsables de la conducta de otros o por eventos imprevistos. Pero si en ciertos casos tienen algo de culpa, deben de tomar la responsabilidad de sus acciones, procurar el perdón de las personas a las que hirieron y aferrarse a la promesa bíblica, tales como que menciona Salmo 103, versículo 12, que dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta es una linda promesa a la cual podemos acudir cuando tenemos sentimientos de culpa. Cuando acudimos a nuestro Señor Jesucristo, Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones y nos limpia de todas nuestras maldades. Queridos, ¿cómo reaccionas ante la culpa o el sentimiento de culpa? ¿Eres rápido en echar la culpa sobre otros por tus actos equivocados? ¿Cuáles son tus mecanismos de defensa? ¿Puedes asumir tus propias responsabilidades? Eso sería lo mejor. ¿Cómo puedes aprender a enfrentar las cosas que hiciste mal y por la gracia de Dios seguir adelante? Acude a Jesús, querido amigo. Jesús es nuestro amigo inseparable, el Señor que nos perdona, nuestro Salvador personal, porque en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para hacer bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo.
la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y sustentador, el divino caminante que nos acompaña, que nos perdona, que nos limpia, que nos purifica, que nos renueva, que nos transforma, que quita nuestros sentimientos de culpa y nos permite que vivamos la vida en paz con nuestros semejantes y en paz con nuestro amado Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Acude siempre al Señor Jesús. No cargues con sentimientos de culpa. Ayuda mucho saber que Jesús está con los brazos extendidos para recibirnos. Ven a Él. Que Dios te bendiga. Amén.